Empezamos a grabar, por favor. Wow. Empezamos a grabar, por favor, mantener los micrófonos apagados para que no tengamos así interrupciones ni haya ruidos de fondo. Adelante, Pedro. Buenos días. Abrimos esta segunda jornada del 21 Punto de Encuentro Internacional organizado por Asturex, hablando de los retos de la internacionalización de las empresas asturianas en un escenario de incertidumbre como el que estamos viviendo. Vamos a disfrutar del aprendizaje basado en la experiencia de tres profesionales de tres empresas asturianas o radicadas en Asturias que atesoran una larga trayectoria en exportación y que, bueno, no han dejado de hacerlo tampoco durante esta pandemia, que es importante. Vamos a agradecer a nuestros contertulios que quieran compartir su conocimiento y sus sensaciones con nosotros. De momento, empezamos con Yolanda Suárez Castaño, gerente de la empresa Ace Coatings. Déjame un momentito, Fernando. Esto digo Pedro. Sí. Por ahí estaba entrando Fernando Castro. Perdonar, tenemos algún problema tecnológico para que se incorpore uno de nuestros contertulios. Y antes de que empecemos a dar la palabra a nuestros amables contertulios que nos han honrado con estar aquí con nosotros esta mañana comentando sus experiencias, yo quisiera comentaros un par de cosas. Ayer tuvimos la inauguración de este punto de encuentro internacional. Participó Belarmino Feito, el presidente de la FADE, participó el presidente del Principado de Asturias, Adrián Balbo. Y yo creo que los tres personas que intervinimos en esa pequeña ceremonia que hicimos en la presidencia del Gobierno de Asturias, los tres comentamos pronunciamos una palabra que es incertidumbre. Y realmente estamos en unos tiempos de incertidumbre muy alta, ¿no? Siempre toda la actividad empresarial está rodeada de incertidumbre, pero yo creo que nunca como en estos tiempos. Y curiosamente es algo que no nos enseñan a gestionar. Yo recuerdo en mis tiempos cuando llegué a México como trabajando en una empresa privada y a vivir en México unos años, me llamó también la atención este tema, ¿no? Bueno, una de las cosas principales que tenemos que hacer en la empresa es gestionar la incertidumbre. Y es algo que no nos enseñan para nada. Es algo con lo que tenemos que enfrentarnos y yo creo que la Universidad de Oviedo o el Tecnológico de Massachusetts debería hacer un máster en gestión de la incertidumbre porque en realidad lo estamos haciendo todos en la práctica en este momento. Gestión de la incertidumbre. Bueno, es una época en la que estamos mirando mucho más alrededor seguramente que en otros tiempos y estamos gestionando la incertidumbre con unas herramientas a las cuales no estábamos habituados, como son el que no podemos vernos presencialmente, el que no podemos estar cara a cara con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros distribuidores y hay que gestionar esto en otros términos, ¿no? Y bueno, tenemos, gracias, afortunadamente, tres empresas que nos van a comentar un poco cómo lo están haciendo ellos, cómo lo ven ellos, desde su experiencia de años de andar por el mundo. Hace un momento, pues antes de empezar esto, estábamos comentando si echábamos de menos viajar o no, si echábamos de menos, pues sí, efectivamente, a todos os gusta estar en casa. Cuando llevas una vida de que no sabes muy bien, dices, si hoy es miércoles estoy en Ecuador, pero si es jueves estoy en Perú, porque hay un momento en el que no sabes realmente dónde estás. Y se agradece estar en casa, pero también cuando llevas mucho tiempo de estar en casa te dices, a ver, caramba, a ver cómo va esto. Bueno, pues como os comentaba, tenemos tres empresas. Una de ellas es Normalux, la otra es Ace Coating, Yolanda, y la tercera es la que estamos teniendo problemas para conseguir que entre en la conversación con nosotros, que es Gombarri, Fernando Castro, las tres con amplia experiencia. Si Fernando en algún momento consigue entrar, pues nos lo hará ver. Ahora te estamos oyendo, Fernando. Bien. Bien. No sé si me veis. Lo de verte todavía no se nos arregla, pero te estamos oyendo. Vale. Yo tengo la cámara puesta, ¿eh? No sé si me veis, porque yo la cámara os veo a vosotros. Bueno, todavía no te vemos, pero seguramente lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Estas cosas de la tecnología, cuando funcionan, es estupendo. Cuando se tuercen, ¡híjole! Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que vais a compartir. Y ahora sí, adelante con vuestras presentaciones. Ahora te vemos, Fernando, es estupendo. Oye, pues muy bien. Oye, perdonar porque ha habido problemas. No sé qué pasa
la tecnología, como tú bien dices. Pues eso, pues nada, ya estamos todos. Mira qué bien, lo hemos conseguido. Venga, pues adelante, Pedro, adelante con las presentaciones. Muchas gracias. Fantástico, muchas gracias a ti, Teresa Vigola, directora general de Asturex, que nos va a acompañar durante toda esta conversación y que ya nos introducía algunas de las materias que creemos que van a ser muy interesantes para compartir, filtradas a través de la experiencia de estas tres empresas. Como les decía, tenemos con nosotros a Yolanda Suárez Castaño, que es la gerente de la empresa Scouting, a Fernando Castro, que lo acabamos de ver, director general de la división de Metal Structures en Gombarri Industries, y a Sergio González Apico, de Export Area Manager en Norma Group Technology. Así que buenos días y muy buenos días. Buenos días. breve os saludo para ti. Buenos días. Bueno, pues vamos ya a adentrarnos, digamos, en la parte más clara, pero antes quería que nos dierais un breve dibujo o que nos hicierais una fotografía muy clara de cómo vuestra empresa está exportando y a qué os dedicáis. Pero en un minuto y simplemente para contextualizar. Empiezo por ti, Yolanda. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi compañía Scoutings es una pyme del sector químico que en lo concreto desarrolla y fabrica sistemas para resolver problemas de corrosión de acero en el sector de la minería o el sector naval, así como impermeabilizantes para la construcción o protección de estructuras contra las bombas. ¿Con qué? Con una tecnología llamada poliurea. Es verdad que tenemos y nacimos siempre con una vocación muy internacionalista, en el sentido de que nunca hemos pensado solo en el mercado doméstico, sino en trabajar allá donde nuestra tecnología tuviese lugar. Y, bueno, este año hemos hecho el hito de facturar el 59% de nuestra facturación, así que no nos podemos quejar y sí somos una empresa exportadora. Fantástico. Enhorabuena, muchas gracias, Yolanda. Sergio, cuéntanos tú de Norma Group Technology, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros empezamos en el año 87 como fabricantes de alumbrado de emergencia, ¿vale? Que son las luminarias con el cartelito verde y el señor que corre, que nadie presta atención hasta que hay una emergencia. Y bueno, empezamos, ya os digo, en el año 87, luego la empresa fue creciendo a nivel español y a partir del año 2005 creamos un departamento de exportación dedicado a los mercados internacionales. Desde entonces hemos ido creciendo, hemos ido diversificando, que es la otra estrategia que tenemos aparte de la exportación. Y ahora también fabricamos pues alumbrado general, sistemas de detección de incendios y cabeceros de hospital. Nosotros le doy la enhorabuena a Yolanda porque más del 50% de exportación es un logro muy difícil de conseguir. Creo que nosotros tenemos ahora mismo el 25% de nuestra facturación viene de mercados exteriores, con lo cual no estamos en ese punto, pero bueno, trabajando para llegar allí. Fantástico, muchas gracias. Enhorabuena a ti también, porque Sergio me confesaba que él suele hacer predicciones y siendo el año 2020 como ha sido, solo se equivocó por milésimas. Y encima por arriba, o sea que... Enhorabuena. 50.000 euros, me confundí por 50.000 euros. Pero 50.000 euros, o más de Sí. facturación, es importante, ¿eh? Desviación encima en positivo. Y ahora vamos a escuchar a qué se dedica Gombarri Industries y especialmente la división de aquí de Asturias de Metal Structures, que nos lo cuenta Fernando. Fernando, por favor. Bueno, oye, pues buenos días a todos y bueno, y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Gombarri, como creo que conocéis, pues es una empresa multinacional que está centrada en lo que es la transformación del acero, en el sector del acero. En el 2014 se crea la división de Gombarri Metal Structures, que nos dedicamos dentro del sector de la transformación del acero, muy centrado en el automóvil, pues nosotros nos centramos más en lo que es la industria y la transformación y crear un producto final, ¿no? División y lo que hemos centrado, pues cambiar un poco nuestro enfoque industrial a un enfoque más de ingeniería adaptada al producto y tratar de adaptar pues toda la ingeniería y todo lo que llamamos valor añadido al producto. Y bueno, hemos creado diferentes divisiones, donde las dos principales son Solar Steel, energías fotovoltaicas, estructuras para energías fotovoltaicas, y seguridad vial, Rod Steel, que estamos exportando prácticamente más del 90% de lo que producimos, y esta división lo que hace es crecer y buscar otras líneas de negocio que ya tenemos creadas, como pueden ser nuevos negocios, como puede ser el tema agroalimentario o como temas de torres de comunicación. Y lo que queremos es seguir creciendo y a través de esta división creada dentro de la multinacional de Gombarri aquí en Asturias y con el equipo humano,
y cambiando, como os digo, el enfoque de ser meramente industriales a hacer más ingenierías con esa capacidad industrial y con esa fuerza que nos da Onbarry y que nos da el grupo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Hay ejemplos, además, muy gráficos de esta transformación, ¿no? Y que son muy inspiradores y luego Fernando nos va a contar alguno de ellos. Pero antes vamos a empezar a hablar por cómo está afectando la pandemia a empresas que venden fuera y compran fuera y que tienen esa visión global, ¿no? Lo primero que podemos pensar es qué habrá pasado con esa cadena de suministro, qué problemas pueden haberse detectado y cómo lo están solventando. Sergio, quiero empezar contigo en esa área y que nos cuentes bueno, cómo está afectando la pandemia el suministro. Sé que importáis mucho material de China, por ejemplo. ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues teniendo en cuenta que es Año Nuevo chino, imagínate, francamente mal este mes, ¿no? Nosotros lo que sí notamos es que, bueno, hubo, como en todos los países, ¿no? Restricciones, se detuvo el comercio. Después había problemas de, pues a lo mejor Estados Unidos seguía haciendo compras en China, pero China no reciprocaba con Estados Unidos. Muchos contenedores que salían de China se paraban en Estados Unidos porque no tenían retorno y eso causó, por ejemplo, en los meses de diciembre y el mes pasado que hubo una falta de espacio, me imagino que os habrá pasado a todos, falta de espacio en contenedores de importación muy grande, lo que disparó los precios, pero más que disparar los precios, el problema que nos estamos encontrando es que los plazos de suministros se están alargando, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente nuestros clientes entienden que la situación es la que es, estamos viviendo una pandemia que esperemos que sea esta y no más, y es una situación excepcional, pero a nosotros la cadena de suministros sí nos está afectando en el sentido de que estamos teniendo, a lo mejor antes teníamos plazos de 3-4 semanas para abastecernos, ahora estamos mirando a 7-8 semanas y hay que adaptarse a esto. Entonces, a nosotros sí nos está afectando el tema de la pandemia en cuanto al transporte. Claro, creo que incluso alguno de vuestros proveedores ha cambiado de ubicación también para salvar de alguna manera. Sí. Hay uno de ellos que fabricaba en China y visto lo visto, pues ha abierto, bueno, no ha abierto, sino que ha potenciado una fábrica que tenía aquí en Serbia para dar servicio al mercado europeo, con lo cual a nosotros nos ha venido fenomenal. Los precios, evidentemente, pues no, los costes no son los mismos en Serbia que en China, pero a nivel de poder abastecernos de material para la fabricación de luminarias, por lo menos ese problema lo tenemos resuelto, ¿no? Muchas gracias. Hablando de precios, quien está volviéndose un poco loca, si me permite la expresión, esta pandemia, creo que es Yolanda, porque está viendo cosas que ni siquiera había visto en el 2008, ¿no? Me confesaba días atrás. Yolanda, está el mercado un poco loco en ese sentido, ¿no? Totalmente convulso y la verdad que la situación para mí al menos es insólita. Es verdad que de alguna materia prima había vivido subidas espectaculares que afectaban a nuestros sistemas, pero que digas que todos los inputs están afectados y en todos los casos con subidas muy significativas, desde luego es la primera vez. Comparto el problema que ha dicho Sergio, la falta de disponibilidad de contenedores se está convirtiendo en una pesadilla, está incrementando los precios de los fletes enormemente para nosotros y para los clientes. En concreto en el sector químico, de hecho tenemos problemas añadidos del propio sector, pues porque en realidad durante la pandemia algunas de las materias primas que nosotros utilizábamos en la industria se han ido a otras industrias, como por ejemplo hacer colchones, que con el sector sanitario como gran comprador o el propio sector privado, ¿no? Para las casas y demás, estaba pegando un tirón tremendo y se marchaba una parte de nuestros componentes para esas industrias y nos dejaba desabastecidos. Se está pasando realmente mal. También estamos viendo lo que ha dicho. Hay alguna multinacional que también está trayendo de China alguna planta a Europa e incrementando su capacidad productiva porque... Bueno, pues porque al final estamos en una guerra comercial, no hay duda, y no va a terminar mañana. Y entonces yo creo que algunas grandes compañías del sector están tomando decisiones en esa línea, volver a fabricar en Europa. Yolanda, tú me decías también que estáis tomando medidas en este ambiente tan revuelto, por lo menos para tener cierta certidumbre, si se me permite la redundancia, como por ejemplo hacer acopio, ¿no? en material. Claro, pero siempre, claro, estamos hablando de un esfuerzo financiero tremendo, porque lo primero que hemos tenido que hacer es hacer unas programaciones de compra que por primera vez, por eso digo que la situación es insólita, nunca nos había pasado que en pedidos programados se nos alterasen los precios
antes de servir. Eso no lo habíamos visto nunca y ahora nos ha afectado. De hecho, unas subidas que es muy difícil luego repercutir al cliente. ¿Qué hemos hecho? Nuestra política en noviembre finales, cuando vimos lo que se venía, fue hacer unas compras realmente muy importantes de producto para cargarnos de stocks, pero como digo, claro, a costa de un stock financiero también importante, ¿no? ¿Cuándo prevemos que en concreto nuestro sector esto mejore? Pues igual hasta después del verano todavía, con lo cual la situación complicada. Sí. Le voy a preguntar ahora a Fernando, no tanto ya por la cadena de suministro, que me imagino que en cierta medida compartirá muchas de las reflexiones de los compañeros, sino por otro de los cambios asociados a esta pandemia, ¿no? Hablábamos, y podemos ironizar sobre su entrada digital hoy en la conversación, pero hablábamos de que la tecnología ha habilitado oportunidades para que sigamos avanzando, para que incluso confinados o limitados en los desplazamientos, bueno, pues casi todo se pueda hacer. Pero a lo mejor no todo igual o igual de bien. Yo le quiero preguntar a Fernando en qué medida se está percibiendo mucha dificultad para adaptar ciertos procesos a esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Qué es lo que más cuesta adaptar ahora mismo con los clientes, proveedores en toda esta situación? Fernando. Bueno, yo sobre lo que comentas, sobre los puntos, quería solo comentar una cosa sobre el punto anterior que me parece muy importante que han dicho. Toda esta subida de materias primas y toda esta subida de los costes de transporte, esto lo que nos hace es pues competir con mucha dificultad desde aquí, desde Europa y desde España, ¿no? Desde Europa en principio. Sobre lo que comentas, sobre lo que te estás comentando, nuestros procesos, lo primero que nos hemos encontrado es pues todo esto que llamamos el teletrabajo y lo que es las videoconferencias, los Teams, todo lo que estamos haciendo ahora, pues esto nos obliga pues a tener otro tipo de relación con el cliente, donde de determinados países, como pueden ser los países europeos, pues quizá estamos más acostumbrados, pero donde también el trato personal en otros países donde estamos queriendo crecer, tipo América, sobre todo Latinoamérica y después todos los países asiáticos, pues ese trato personal se pierde y lo que nos hace también es tener mucha dificultad a la hora de tratar de cerrar negocios y de tratar de tener ese cara a cara con ellos y esa forma de negociar que ellos no están tan acostumbrados, ¿no? Y que nos cuesta un poquito más. Por otra parte, también lo que esto hace o lo que nos ha hecho ver la pandemia es pues que hay muchos proyectos que estaban lanzados que sí que se han lanzado hacia adelante y que sí que se han ido haciendo, pero también ha costado mucho cerrar nuevos proyectos. Sobre todo en aquellos países donde ya solo los problemas de la pandemia está creando ya una dificultad muy grande, sino también el tema también de ese trato y esa forma de negociar que tienen más personal, no solo con clientes, sino también con proveedores, ¿no? que nos está costando. Y en cuanto a nuestro personal, yo creo que todos nos hemos ido acostumbrando con la pandemia y con esta forma de comunicarnos, pues a tratar de ser mucho más organizados, a tener las reuniones más organizadas, a ir mucho más al grano en cuanto al tiempo que tenemos y también la disponibilidad. Pero por otra parte, perdemos muchas veces esa forma de encarar los temas y algunas veces de buscar soluciones que personalmente no podemos llegar a tener o a tratar de tener en esas negociaciones o en esos puntos de acuerdo, ¿no? Pero en general lo que nos ha cambiado, sobre todo, a mí lo que más me ha cambiado es esa rapidez a la hora de llegar a los negocios en aquellos países donde no están tan adaptados, donde la tecnología, estos fallos tecnológicos son más frecuentes y donde no podemos tratar de tener esa interlocución, ¿no? Pero por otra parte también nos hemos organizado de una forma a ser mucho más, por lo menos en nuestro caso, a ser mucho más expeditivos, tener las reuniones mucho más organizadas y tratar de saber que los tiempos que tenemos para reunirnos, que muchas veces en reuniones presenciales se hacen más largas, pues en este caso pues tenemos los tiempos muy limitados y tratamos de llegar a acuerdos más rápido, ¿no? entre nosotros. Ya, gracias, Fernando. Es muy cierto, ¿no?, que tiene, digamos, sus virtudes y también sus debilidades este proceso híbrido en el que nos estamos incorporando, pero en cualquier caso es muy retador, ¿no?, en el buen sentido. Vamos a centrarnos también ahora en cambios concretos, ¿no?, que es una de las derivadas o de las resultantes que nos está dejando esta pandemia.
productos nuevos, por ejemplo, ¿no? Procesos diferentes y sabemos aprovechar las oportunidades. Nos mencionaba hace unos segundos, Yolanda, cómo los químicos de repente, por esto de la pandemia, se iban a los colchones, ¿no? Sergio, esta pandemia, como decimos, puede contribuir de alguna manera a otra forma de entender el mundo y cosas que antes eran normales, quizás ahora no lo sean tanto, como por ejemplo ir a la oficina a trabajar o hacer turismo, ¿no? Si desgraciadamente esto se prolonga. Y eso obviamente tiene consecuencias en espacios físicos, ¿no? Y, por ejemplo, vosotros, que os dedicáis a la iluminación, ahí ya tenéis un reto, bueno, bastante importante que abordar, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo todo esto? Pues mira, de dos maneras. Una es lo que tú haces referencia a lo de las oportunidades que te presenta una crisis como esta. Pues mira, nosotros se nos ha ocurrido sacar una línea de luminarias para señalizar la distancia social, cosa que antes no era necesario. Y ahora, pues bueno, tenemos esta línea. También tenemos luminarias que tienen tecnología de rayos UVA para desinfectar. Lo que hacen no es matar al virus ni mucho menos, pero bajan la carga vírica. Entonces, pues hemos desarrollado una línea de negocio o dos líneas de negocio directamente relacionadas con la pandemia, a causa de la pandemia, ¿no? Sin haber tenido una pandemia no hubiésemos trabajado en esas dos líneas ni mucho menos, ¿no? Y en otro aspecto, por ejemplo, lo que nosotros sí nos estamos dando cuenta, evidentemente, es que lo que mencionas tú, ¿no? De viajar y demás, los proyectos de hoteles se han parado completamente. Y a mí, como dato curioso, te lo comentaba la semana pasada, dos distribuidores nuestros que no se conocen entre sí, de dos países radicalmente distintos, nos daban un dato que coincide, que es que se dan cuenta de que los proyectos de nueva oficina están bajando muchísimo. ¿Por qué? Porque gracias al teletrabajo, las empresas se están dando cuenta que, bueno, que la productividad no baja necesariamente y que puede suponer una ventaja trabajar así, ¿no? Y no solo que los proyectos de nueva oficina estén bajando, sino los proyectos que hay de remodelación de oficinas siempre es hacia un menor espacio. Entonces, nos ha venido esta información de mercados tan distintos como pueden ser Suecia o Egipto, y en todos los casos, pues bueno, a causa de la pandemia está habiendo ciertos cambios en el sector que están motivados directamente por la nueva manera de trabajar que decía el compañero antes, ¿no? Que estamos obligados a trabajar de esta manera, ¿no? De manera virtual, no podemos desplazarnos, y eso pues tiene ya te digo, tiene tanta, yo creo que tiene más inconveniente que ventaja, pero hay ciertas oportunidades que puedes aprovechar. Claro. Desde luego, es lógico que también ahora al principio pues se vean más los inconvenientes que las ventajas, ¿no? Lo bueno es que os habéis movido rápido y ya habéis detectado algunas, ¿no? Pero es muy ejemplarizante, ¿no? Este caso, ¿no? Un nuevo comportamiento social, una manera nueva de entender el mundo que directamente os va el producto a vosotros, ¿no? Porque el espacio físico deja de tener esa relevancia. Puede pasar con el producto o puede pasar también con el modelo que uno tenía para desarrollar su trabajo, ¿no? Que, Yolanda, me gustaría que aquí nos dieras tu experiencia o tu opinión sobre esto, porque tengo entendido que para la exportación, para lo que es mandar el producto o vender el producto, no hay tantos problemas, pero vosotros teníais un modelo en cuanto a instalación que se basaba también en, bueno, pues más facilidades de desplazamiento, que ahora no hay, que ahora hay limitaciones y que tenéis que resolver de alguna manera. ¿Qué estáis haciendo en ese sentido para poder seguir avanzando y cómo está resultando esa búsqueda? Bueno, nosotros debo decir que tenemos muy focalizada esa exportación en unos territorios, y entonces, como bien decía antes Fernando, ¿qué ocurre? En algunos de ellos, como es el caso de Latinoamérica, hay una fuerte tradición del contacto personal. Por lo tanto, nosotros que resolvíamos perfectamente nuestra presencia en esa zona, trabajando directamente nosotros con clientes, viajando 2 o 3 veces al año, haciendo con ellos cursos de formación, jornadas técnicas y una serie de acciones que les suponía un apoyo para luego la comercialización, de pronto nos encontramos con que todo esto no se puede hacer. Entonces, estamos en algunos casos tratando de buscar por primera vez pues personal local que pueda hacer esas acciones por nosotros, lo cual no es siempre fácil, porque esta misma semana en las reuniones con algunos consultores de Asturex estaban explicándonos cómo hay países donde no existe esa figura
de forma tradicional, porque no hay historia. Por ejemplo, en algunos países como Polonia no existe la figura del representante como lo entendemos aquí en España, y es difícil contratar, por ejemplo, en Suiza, porque no hay paro, porque tienen unos salarios altísimos, y en realidad nosotros, que antes resolvíamos todo eso directamente con esas visitas personales, lógicamente hemos tenido que hacer también el cambio para que las reuniones sean virtuales, tenemos que hacer nuestra campaña de comunicación pues a través de campañas en LinkedIn o otros tipos de aplicaciones en redes sociales, pero esa parte importante, como decía antes el compañero de Gombarri, en la parte de la negociación, en que la empatía tiene cierta importancia y el trato personal se vuelve clave para coger la confianza de una empresa que posiblemente no te deje en años porque has establecido esa relación, eso vemos que se pierde. Entonces, encontrar luego personas que localmente trabajen contigo con capacidad técnica, en nuestro caso, nuestro producto es muy técnico, y que realmente te representen como tú estabas haciendo, no está resultando fácil. Por supuesto lo estamos intentando, pero no está siendo fácil. Claro. Al final, aunque la tecnología nos habilite muchas herramientas, no dejamos de ser personas, ¿no? Y lo que tiene que ver con generar confianza, con estar ahí, con entender, con la química, que te voy a contar yo la química, eso es algo en lo que todavía se tiene que trabajar, ¿no? Que es muy importante en las relaciones mercantiles. Mencionaba antes también, Sergio, la búsqueda de nuevas vías de negocio. Y aquí le quiero preguntar a Fernando, porque es algo que creo que tiene muy incorporado en su cultura, por esta oportunidad de nuevo mercado que te deja la pandemia. Tienen una experiencia que me gustaría que compartiera con nosotros, muy interesante, que tiene que ver con cómo el frío acero, por así decirlo, puede conectarse con los alimentos y la pura naturaleza, ¿no? Porque tenían el radar amplio y fueron a por ello, ¿no? ¿Cómo es esa historia de los invernaderos, Fernando? Por favor, compártela con nosotros. Mira, pues bueno, os cuento. Otro tema importante dentro de la pandemia que yo creo que también nos ha servido para mucho es pues este menor negocio que hemos tenido, ¿no? Y esta posibilidad de buscar y de pararnos para pensar en qué más podemos hacer dentro de nuestro negocio, y sobre todo, y es una palabra que nosotros tratamos de inculcar mucho, es la cultura de innovación. O sea, que toda la gente estemos siempre pensando en cómo podemos innovar no solo en nuestros procesos, sino también en nuevos proyectos o nuevos sectores, ¿no? Y uno de los sectores, todo esto se inicia mucho antes de la pandemia en una de las conferencias que tenemos, que son muy interesantes, que en este caso creo que lo organizó APD, que era con el director general de la FAO. Y nos empezó a hablar de la alimentación. Yo estaba en esa conferencia y empezó a hablar de la alimentación, de los problemas de alimentación que había en el mundo y el crecimiento mundial, ¿no? De los 7.000 millones que somos ahora, llegar a los 10.000 o 11.000 millones en el futuro, ¿no? Y que el 65% de la población, que también es otro dato que seguramente no hemos parado a pensar, pero que el 65-70% de la población va a estar en Asia si ya no está, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos viendo que dónde se está moviendo todo el negocio y también eso es lo que nos está causando, porque muchas de las cosas que habéis comentado anteriormente vienen un poco pues por esta guerra comercial que hay entre Asia y Europa y, digamos, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, todo esto surge pues en esa conferencia y ese tiempo que nosotros no hemos gastado, porque cuando estamos siempre ocupados con mucho negocio, pues gastamos muy poco tiempo en pensar y mucho tiempo en llevar en el día a día, pues esa conferencia pues a mí me ayudó pues a pensar cómo se conectaba eso con lo que nosotros hacíamos. Nosotros somos proveedores del invernadero de productos metálicos, pero nunca nos habíamos ido más allá. Y a partir de ahí pues empecé a explorar lo que era el negocio con el equipo de desarrollo que tengo y empezamos a ver que el invernadero no era solo unos tubos o con unas estructuras, con unos cristales o en este caso con unos plásticos, sino que era mucho más. Y investigando vimos pues, que todo esto seguía pues, un poco nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura de darle al acero valor a través de la ingeniería, a través de la tecnología. Y empezamos a investigar, empezamos a ver empresas tanto en España como fuera de España y vimos que esto era una línea de negocio claramente para nosotros porque era complementaria a lo que es la estructura metálica, pero sobre todo lo que nos proporcionaba era una capacidad de meternos en tecnología y sobre todo una capacidad de hacer algo diferente y hacerlo diferente desde Asturias
pero trayendo, a lo mejor no buscando y pensando que lo tenemos que hacer todo desde Asturias, sino buscando también ese talento y ese valor añadido fuera de España, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho fue adquirir una empresa en Israel que está haciendo invernaderos, pero donde nos hemos centrado no en el invernadero tradicional, sino en el invernadero de alto valor tecnológico, donde al final son prácticamente fábricas, está todo muy regulado y donde la tecnología y los avances pues son muy importantes y que nosotros queremos seguir dándole, ¿no? Dándole hacia ese avance, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue todo surgió de una comida, de un planteamiento que no lo estaba haciendo el director general de la FAO, sino que nos hablaba de una dificultad que había en el mundo y la necesidad que había de comida y la necesidad que había de la creación de alimentos, y a partir de ahí empecé a enlazar pues ideas que teníamos y con el equipo de desarrollo, con el equipo de innovación, pues buscamos dentro del mercado y encontramos pues un mundo que nosotros nunca nos habíamos parado de pensar y que es un mundo pues es muy motivante, que tenemos muchísimas oportunidades y que además yo creo que no solo podemos añadir tecnología, sino que podemos añadir otros servicios que realmente ahora nos están dando y que desde Gombarri y con nuestras capacidades yo creo que podemos dar, ¿no? Además de, por supuesto, un negocio que claramente es exportador y un negocio que claramente nos hace ser diferentes, ¿no? Y que podemos diferenciarnos. Entonces, bueno, un poco la historia, ¿no? de los invernaderos y cómo hemos acabado comprando esta empresa en Israel y que ahora mismo estamos trayendo todo, pues estamos creando pues un equipo también aquí en España y aquí en Asturias, concretamente, para hacer un desarrollo de este negocio desde el punto de vista siempre tecnológico y de innovación. Es una historia preciosa, ¿no? Que combina un poco todos vuestros elementos. El exportar con un valor añadido como el que ofrecéis y luego el que de una conversación aparentemente poco conectada a vuestro modelo o tipo de trabajo, ¿no? Sale una oportunidad que aprovecháis, vais a por ella, la seguís y acabado con la adquisición de una empresa en Israel y conectar el acero con la vida, ¿no? Como decimos. Es muy bonita la historia y tiene mucho que ver con la innovación, como bien avanzabas ahora, Fernando, y sobre innovación saben también nuestros tus compañeros de tertulia, y le quería preguntar ahora a Sergio, en su caso, ¿qué cree que es más importante o qué influye más? Si innovar para exportar o que exportar te lleva a innovar, porque tiene una reflexión muy interesante sobre esto. Sergio. Sí, bueno, en nuestro caso lo que estuvo claro es que nosotros a raíz de empezar a exportar nos forzó a aprender. ¿Por qué? Tú cuando tienes el 99% de tu facturación en un mercado, pues esto es un poco como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Tú lo que ves toda la vida lo entiendes como normal y no puedes llegar a entender que hay algo distinto a eso, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a mover por otros mercados, aunque haya una regulación sobre alumbrado de emergencia básica que es común para todos los países, cada país a partir de esa regulación puede poner sus propias normas y sus propias ideas, ¿no? Entonces, en nuestro caso en particular, nosotros a raíz de empezar a vender en mercados como Rusia, como Suiza, como Suecia, nos hizo tener una visión distinta del producto, tener ideas distintas a lo que manejábamos en España y nos hizo aprender muchísimo. O sea, nosotros a nivel de fabricación, incluso, sobre todo de producto, el exportar nos ayudó a aprender. Yo en nuestro caso no diría que innovar para exportar. En nuestro caso fue empezar a exportar y entonces para poder competir nos vimos obligados a innovar y a mejorar el producto, ¿no? Que luego esas mejoras y esas innovaciones las pudimos aplicar en el mercado nacional y tener una ventaja que antes no teníamos, con lo cual, en nuestro caso en particular, el proceso está claro. Exportar es igual a aprender y a mejorar. No fue al revés. Entonces, ya te digo, nosotros a raíz de estar, ahora estamos en 45 países y hay veces que un producto, una idea, un determinado requerimiento que tiene un país, vemos que lo podemos aplicar en otro producto distinto para un mercado distinto y generar negocio a partir de una idea que nos viene de un tercer país, con lo cual para nosotros exportar es sinónimo de aprender. O sea, que imagino que los compañeros de desarrollo, fabricación, en cuanto te ven aparecer por la puerta, huyen, ¿no? O sea, vamos, yo, tanto como ir, no, pero yo sí que los tengo visto que cuando paso por allí ya dejo su mesa atrás y ven que no me dirijo a ellos, ya respiran aliviados, eso es verdad. Bueno, nos mantiene en forma, desde luego, la competencia y la innovación. Sí. Yolanda, vosotros también tenéis en vuestra cartera de productos innovación, siempre os gusta tener algo distintivo, pero me gustaría más que habláramos de la innovación que incorporáis para mejorar vosotros, ¿no? Porque antes nos avanzabas
que habéis acelerado vuestra incorporación al mundo digital y lo habéis hecho con herramientas a las que ya os habíais asomado, pero que ahora son objetivo claro, ¿no? Para la comunicación, por ejemplo, con proveedores, con clientes, para esa búsqueda de personal que estabais haciendo. ¿Qué estáis haciendo, ¿no? en este campo ahora mismo? Bueno, por primera vez este año vamos a explorar Marketplace como Bing Object, que nos podría poner en contacto directo con los prescriptores, por ejemplo, los arquitectos, que volvemos a lo mismo, arquitectos a los que ya no podemos visitar personalmente como antes hacíamos en cualquiera del equipo de colaboradores. Y que además, como está muy bien pensado según país, identifica, porque lo que te da sobre todo es Big Data, lo que te dice es verdaderamente en cada país quién es el usuario de este marketplace, diciéndote si aquí es un arquitecto o es un administrador de centros comerciales o edificios. Eso nos ayuda luego a la siguiente fase, que es cómo nos comunicamos con ellos, dándoles el mensaje que están esperando, la palabra clave. LinkedIn para nosotros este año es la herramienta preferida por la que hemos optado, después de darnos cuenta también como usuarios que es la que mejor nos conectaba, ¿no? También es verdad que hemos tenido que crear, por ejemplo, en nuestro caso, que es un producto, ya digo, técnico, que requiere cierto aprendizaje, que hacíamos unos cursos de formación que ahora estamos creando de modo virtual y queremos hacerlo con realidad aumentada. O sea, que realmente este año es un año en el que tenemos que hacer un ejercicio tremendo con mucha inversión en todos estos cambios y estas herramientas para la comunicación y seguir con el trabajo que hasta ahora hacíamos, como digo, con otros medios y que eran personales fundamentalmente. Luego también hay una cosa que antes no mencioné y es verdad que otra cosa que ha venido con el cambio, que en nuestro caso creo que es muy importante, y lo digo porque no sé cómo no lo hicimos antes y lo menciono para los demás que también hayan pensado como nosotros. Por primera vez estamos pensando en alianzas estratégicas con gente de nuestro sector, que antes veíamos exclusivamente como competidores y ahora nos damos cuenta de que si en un país ellos están muy presentes, nosotros decimos que podemos perder ese trato cercano y tal, quizá esa asociación con ellos, con productos complementarios, es la manera de seguir fuerte en el país y con más presencia. Entonces, por primera vez estamos viendo, como digo, esas alianzas estratégicas como algo fundamental para el crecimiento y que hasta ahora no explorábamos. Muy importante eso que señalas, Yolanda, y muy interesante. De alianzas sabe bastante también Fernando, o con Barry en este caso, por extensión incluso con el número de empresas interesantes y con talento que hay en Asturias, ya no solo con competencia, que como decía Yolanda, es una reflexión muy lógica y que llega en buen momento con la pandemia, pero también aprovechar el talento que hay cerca, ¿no? Esas alianzas con Barry parece que las tiene claras porque se ha ido apoyando en muchos de los procesos de exportación en empresas asturianas y tiene también la fijación, ¿no, Fernando, del talento, ¿no? De tener cerca a personas que sean capaces de interpretar de la mejor manera procesos en este mundo tan complejo, ¿no? Creo que incluso ahí puede haber oportunidad llegada con la pandemia, ¿no? De atraer y retener talento. ¿Cómo ves este universo, digamos, ahora de alianzas estratégicas, retención de talento? ¿Qué está acelerando esta pandemia de este tipo de actividades? Bueno, oye, yo lo primero de todo, quería, pues no sé si felicitar a Yolanda por lo que acaba de decir, porque yo creo que es un tema súper importante, que es el tema del networking entre empresas, el de ir juntos a proyectos, el de salir al mercado en proyectos entre nosotros y tratar de buscar con estas empresas que pensamos que son competencia, que al final no son competencia en una parte, pero en otra parte son complementarias a nosotros, ¿no? Yo creo que es una labor que en Asturias, yo casi siempre lo repito, que yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos aquí en Asturias es que no nos aprovechamos de las grandes empresas que tenemos, de las capacidades que tenemos, y tenemos mucho miedo, ¿no? A la hora de trabajar conjuntamente, y no tenemos esa capacidad de trabajar conjuntamente, y yo creo que una de las cosas que tenemos que potenciar es eso, ¿no? Yo he ido a muchos proyectos fuera con empresas asturianas, con ingenierías o con otros tipos de empresas, y los proveedores, siempre que podemos, desde Gonbarri y desde esta división, siempre que podemos, se trata de potenciar
a los proveedores asturianos, lo que pasa que también ellos tienen que tener quitarse ese miedo, ¿no? Y a lo mejor, y lo siento si no os gusta esta palabra, pero a lo mejor este complejo que tenemos, ¿no? Que algunas veces tenemos un cierto complejo de que no podemos competir fuera por el tema de idiomas y por otros temas, ¿no? Y por no haber hecho mucha exportación que nos hagan obligado. Entonces yo creo que, bueno, que eso es un tema súper importante. El networking en Asturias tiene que trabajar y funcionar muchísimo más. Y más ahora, y oportunidades que tenemos, por ejemplo, os voy a poner ahora la última oportunidad que tenemos, que es todo el tema de los fondos europeos, que tenemos una oportunidad muy grande de presentar proyectos conjuntos y de sacar proyectos hacia adelante de todo tipo y que, bueno, yo creo que tiene que ayudar. Tiene que ayudar y tiene que ayudar mucho. En cuanto a lo de las alianzas con empresas y sobre todo el tema del talento, yo creo que es un tema súper importante para nosotros. Tenemos un talento en Asturias muy importante que tenemos que aprovechar y que tenemos que utilizar. Gente muy preparada en carreras técnicas y sobre todo en tema de los idiomas que tenemos que utilizar para ir fuera y confiar. Y luego, desde fuera, pues lo que tenemos que ver es lo que comentaba también antes Yolanda y Sergio, pues oye, hay que aprovecharse, hay que salir fuera, hay que coger ideas y hay que atraer a gente que creamos que es importante que se venga a Asturias, porque una de las cosas que la pandemia ha permitido es que no es necesario estar todos los días en la oficina y que hay determinados puestos o determinados negocios que se pueden hacer y se pueden hacer lo mismo desde Israel, como estamos haciendo ahora, que traerlos de aquí y hacerlo desde aquí y convencerlos para que vengan aquí a Asturias o convencerlos para que desde allí nos puedan trasladar ese talento y podamos montar nosotros equipos. Entonces, yo creo que es muy importante que aprovechemos estas situaciones, que aprovechemos nuestro talento que tenemos, que lo primero es aprovechar lo que tenemos nosotros en casa, que tenemos muchísimo, y después traernos cosas e ideas de fuera, como estáis haciendo y como nos están comentando tanto Sergio como Yolanda, y tratar de adaptar todas estas ideas y bueno, y sobre todo, voy a repetir otra vez, tener un poco de cultura, como decía antes Sergio, la exportación nos trae a la innovación, pero también nos tenemos que parar un poquito también algunas veces a pensar y hacer que el equipo se involucre, ¿no? Que no seamos solo nosotros los que innovamos, sino todo el equipo y tratemos de traer todas esas ideas y todas esas posibilidades de negocios a Asturias y a nuestros negocios, ¿no? Para que nos hagamos más grandes y para que seamos mucho más competitivos a nivel mundial. Son muy buenas reflexiones y además, en cierta medida, mucho de lo que se comenta está de nuestra mano, ¿no? De la actitud que tengan las empresas y los organismos que las asesoran y acompañan para generar esas alianzas y conviene además, ¿no? Estar juntitos porque luego el mercado global te lo pone difícil ya no solo por la competencia, sino a veces también por las regulaciones. Y voy a robarles a nuestros telespectadores también 5 minutos más porque iniciamos el proceso un poco más tarde, para hablar precisamente de ese mundo complejo y lleno de las regulaciones que además se pueden ver afectadas por la pandemia, ¿no? Quería preguntarle a Sergio, por ejemplo, con todos estos problemas de abastecimiento, suministro, se ha complicado la vida de maneras muy insospechadas, ¿no? Puede que también uno encuentre otras vías para proveerse el material que necesita, pero cambian los certificados, cambian las regulaciones. Sergio, en vuestro caso, el alumbrado de emergencia es obligatorio, pero no sé si de alguna manera lo que está pasando también os influye. Hombre, pues sí, claro. Ya te digo, la regulación hay una normativa básica a nivel europeo. Si te paras a leerla, básicamente es casi igual que la americana, por ejemplo, lo que pasa que, bueno, pueden cambiar un par de conceptos. Y bueno, lo que sí pasa cuando pasan crisis de este tipo es que en muchos países donde antes al alumbrado de emergencia no se le daba importancia, pues ahora, por ejemplo, el tema de los hospitales, nosotros hemos tenido muchísimos proyectos el año pasado con hospitales que se tuvieron que terminar de manera rápida. El alumbrado de emergencia es vital. En el tema de los hospitales, por ejemplo, tiene que durar 3 horas porque si se va la luz o ocurre algo mientras estás operando, pasa algo, pues tiene que funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que el dueño de nuestra empresa ha tenido una idea fenomenal, que es que en el 87 él pensó que hay un producto que es obligatorio tener en edificios de nueva construcción y he dicho, hostia, yo voy a fabricar esto, ¿no? O sea, la idea es genial. Vas a fabricar algo que te lo van a tener que comprar por normativa, ¿no? Entonces, la pandemia yo creo que en el tema sobre todo en el sector hospitalario sí ha tenido efecto, ¿no?
hemos visto que, por ejemplo, nuestros cabeceros de hospital, cuando se paró todo el negocio en abril, nosotros teóricamente un aparato de iluminación no es algo de primera necesidad, salvo que sea un alumbrado de emergencia o que sea una luminaria para hospital, con lo cual nosotros pudimos seguir trabajando gracias a que tenemos 2 líneas de producto que son directamente productos de seguridad, ¿no? Entonces, sí nos hemos visto afectados. El hecho de conocer bien la regulación nos ha ayudado bastante a ayudar en estos proyectos y, en general, yo creo que afortunadamente para nosotros, dentro de lo malo que ha pasado con la pandemia, el tema de tener equipos de seguridad nos ha ayudado a seguir funcionando, ¿no? Claro. Yolanda, en vuestro caso, antes nos contabas también las subidas de precios, la locura del mercado en ese sentido, pero además tenéis que salvar a lo mejor situaciones que antes no se daban precisamente porque los cambios están propiciando que las regulaciones se alteren en un mundo como el vuestro que también tiene certificaciones muy precisas. ¿Cómo está siendo toda esa realidad y cómo la estáis resolviendo? Bueno, a nosotros sí que la verdad que nos está fastidiando esto bastante porque aparte de lo que incide en los costes, lo que nos está pasando es que si nuestros proveedores, que son 3 multinacionales, porque está el sector súper concentrado en 3 grandes compañías, si el producto no nos viene de Europa, ¿en qué nos afecta? En que luego nosotros a su vez no podemos hacer los correspondientes certificados de origen con los que nuestros clientes de Sudamérica o de algunos otros países de Europa se van a beneficiar de los beneficios arancelarios. Con lo cual, de ahí esa gestión de compras que tuvimos que hacer tan importante para evitar que luego tuviésemos que comprar producto que viniendo de América o de otros países no nos permitiese luego a su vez entregar los certificados de origen, porque bueno, yo hago la queja de que no entiendo por qué si tú no cambias la fórmula y solamente un pequeño porcentaje viene de fuera de Europa, resulta que es en valor económico, por lo tanto, si te suben los precios, encima tu producto deja de ser europeo. Entonces, es un tema con el que tenemos que tener un cuidado tremendo porque somos muy respetuosos, lógicamente, con esto y puede afectar a nuestros costes en destino hasta en un 6,5% o más. Entonces, es un tema que para nosotros es serio, sí. Muy difícil. No estamos haciendo nada, aguantarlo. La verdad que poco podemos hacer por nuestra parte. A resistir ya es un valor. Sí. Y precisamente sobre los valores de este presente inmediato, futuro inmediato, os quería preguntar ahora ya para finalizar la conversación y doy entrada también aquí a Teresa para que nos dé su percepción, casi como empezó ella. Como tenemos por delante un escenario tan incierto en tantos aspectos, para cerrar me gustaría que de alguna manera identificáis 2 o 3 valores que creéis que para caminar en este escenario son importantes. Empiezo por ti, Fernando. Pues a ver, yo creo, valores, yo no sé si llamarlo valores o necesidades, ¿no?, que tenemos ahí para seguir adelante y para seguir siendo empresas exitosas, que yo creo que somos empresas exitosas y tratar de seguir creciendo. Bueno, yo creo que lo primero y más importante, yo creo, y lo vuelvo a repetir, es que todo este tema de que busquemos ser empresas innovadoras, que busquemos ser empresas donde parte de nuestro tiempo, una gran parte de nuestro tiempo cada vez mayor, pues busque esa mejora en nuestros procesos, en esa búsqueda de nuevos negocios, esa búsqueda de nuevas oportunidades. Yo creo que es muy importante. Después, otra parte muy importante yo creo que es pues cuidar un poquito más todo el talento que tenemos interno y todo el talento que tenemos externo y todo el talento que podemos importar externo, que yo creo que también tampoco le dedicamos el suficiente tiempo y muchas veces pues el día a día nos hace pues no pararnos y no preparar a nuestros equipos y también ver lo que tenemos alrededor. Y después otro valor importante, bueno, yo valor no lo llamaría, pero yo creo que es una necesidad importante. Yo creo que es quitarnos esta negatividad que tenemos hacia dónde estamos situados, Europa, pues que nos cuesta exportar, y desde Asturias, y de pensar que bueno, que la unión entre empresas y la unión entre diferentes tecnologías, diferentes oportunidades y eso pues que nos puede hacer pues competir donde queramos, ¿no? Y claramente lo estáis diciendo Sergio y Yolanda,
empresas que nosotros hace poquísimo estábamos no exportando prácticamente nada, pues ahora estamos en, creo que comentabais, 45 países y ya se nos queda hasta pequeño el mundo, ¿no? Ya pensamos en Australia cuando antes nos parecía muy lejos, o pensamos en Sudáfrica, o pensamos en cualquier otro país que no pensamos ya, ¿no? Y entonces yo creo que es importante que nos quitemos ese miedo y que aprovechemos la gente que tenemos y la gente que nos rodea para ese talento que tenemos, y luego buscar también pues eso, pues esa innovación, esa mejora continua, y pararnos de vez en cuando pues a buscar, ¿no? A buscar esas oportunidades, que hay muchísimas en el mundo, y cuando viajas, Sergio lo decía, cuando viajas te encuentras muchísimas cosas que aquí no las podemos, ¿no? Y desde aquí sentados, que eso es una de las cosas que nos está fastidiando, ¿no? Que de aquí sentados desde Asturias pues cuesta mucho ver, ¿no? Pero que bueno, que se puede encontrar también, ¿no? Y se puede buscar y se puede, sobre todo, cooperar, ¿no? Para encontrar esas oportunidades. Muchas gracias, Fernando. Fantástico. Sergio, ¿tienes algo que añadir a lo que ha dicho Fernando? ¿Alguna reflexión más? No, básicamente estoy muy de acuerdo con una cosa que dice él, que es que hay que mantener cierto optimismo de cara a la exportación, ¿no? A veces es difícil convencer a toda una empresa que lleva trabajando en el mercado nacional mucho tiempo de que la exportación no es un reto, sino es una oportunidad. Entonces, yo creo que nosotros, la gente que trabajamos en exportación en Asturias, también tenemos una responsabilidad, que es hacerles entender que la exportación va a traer trabajo, indudablemente, pero ese trabajo va a redundar en aprendizaje, va a redundar en mejora y va a redundar en mayor competitividad, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con una cosa que hablabais antes de empezar la reunión, que es que estamos viviendo una temporada, un año y pico ya bastante malo de pandemia, ¿no? Y yo creo que hay que mantener una actitud positiva pese a todo, ¿no? Ahora ya, dentro de la incertidumbre que tenemos para este año, que lo comentaba yo contigo cuando nos vimos antes de la reunión, ¿no? Que hables con cualquier país de los que hables, de esos 45 países que mencionaba Fernando, todo el mundo tiene una cosa en común ahora mismo, que es la incertidumbre de la que hablaba Teresa. O sea, todo el mundo es incapaz de predecir qué es lo que va a pasar este año. Entonces, yo creo que uno de los valores que podemos mantener de cara a este año es, por lo menos, la actitud positiva de cara a la exportación. Seguir trabajando, seguir intentándolo, seguir aprendiendo. Y como bien decía Teresa, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar en este año, pero si nosotros tenemos esa actitud positiva y esas ganas de trabajar, creo que al final pues eso va a tener influencia en el resultado también. Fantástico, desde luego que sí, es muy acertada esa reflexión, Sergio, y además me la dejas votando para alguien que yo creo que todo el momento, cuando estás con ella, exporta también confianza, que es Yolanda, ¿no? Por su actitud vital. Qué importante, ¿no, Yolanda? La parte anímica para atravesar también estos momentos tan inciertos, ¿no? Bueno, esa es toda una actitud ante la vida que al final se transmite también a la actividad profesional, sin ninguna duda. Yo este año estoy creciendo incluso en equipo, y la consigna es: cuando estemos con los clientes tienen que alegrarse de vernos, tienen que sentir que juntos podemos hacer cosas, y de mensajes negativos y tóxicos ya tenemos suficiente. Yo creo que, como estamos hablando en esta jornada sobre el tema de incertidumbre, sí, hay que andar muy pendiente, revisando muy bien todos los planes estratégicos en mucho más corto plazo que antes podías hacer, pero mirando con optimismo buscando las herramientas de la innovación, la alianza, y de esa manera se puede crecer en exportación, y es mucho más fácil de esa manera que la empresa que hoy es pequeña mañana sea mediana, y sabe Dios, nosotros tenemos la ilusión de algún día ser una gran empresa. Así que optimismo, sí. Ya lo sois, la cuestión de tamaño llegará, pero ya lo sois. Muchas gracias, Yolanda. Teresa, dejo que por favor cierres tú la conversación. Desde luego, a mí la sensación que me queda final es que por actitud no va a ser, ¿no? Por lo menos de las empresas asturianas. Efectivamente, creo que es muy importante esto último que hemos estado comentando, esa actitud positiva. Había un momento de la conversación que Fernando decía algo de esa especie de negatividad o complejo que tenemos los asturianos, y es cierto, y tenemos que cambiar ese chip, tenemos que darle la vuelta completamente. Yo también espero, Yolanda, que cuando nos veáis a los de Asturex os alegréis de vernos, y veamos que juntos podemos hacer cosas. Y esa es la segunda parte que me parece muy importante de lo que ha salido aquí. Juntos. Necesitamos colaborar,
colaborar con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros competidores y convertirlos en aliados estratégicos. Y me parece que es dos puntos de reflexión muy importantes que han surgido de toda esta conversación y desde Asturex, desde luego, nos comprometemos a impulsarlos en la medida de nuestras posibilidades. Nos seguimos ofreciendo a todos vosotros, los que estáis conectados y los que no, para todo lo que podáis necesitar en el ámbito de la internacionalización. Aquí estamos, siempre dispuestos. Ya se sabe que aquí en Asturex la palabra no, como principio, está prohibida. Por lo menos vamos a mirarlo, vamos a intentarlo. Oye, si luego no se puede, pues no se puede, pero si no lo intentamos, seguro que no se puede. Muchas gracias a todos, de verdad, muy interesante. Muchas gracias a ti, Teresa. Por cierto, no lo dije porque quedaba un poco feo por mi parte, pero en esas conversaciones previas que he tenido con los compañeros que han, pues proyectado sus reflexiones, los tres mencionaban a Asturex y mencionaban a los organismos que les acompañan en este proceso con mucho agradecimiento, ¿vale, Teresa? Que lo sepas tú por la parte esa de si dudas y se alegran algunos, no, se alegran. Se alegran. Así que muchísimas gracias a Asturex por habilitar este punto de encuentro, que ha quedado claro también con las reflexiones de los contertulios que se tiene que repetir, si no en este foro, en muchos otros, porque la alianza es un valor para atravesar el camino de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a Sergio, a Fernando y a Yolanda por su participación y a todos ustedes por seguirnos. Esta conversación va a quedar colgada luego en la página de Punto de Encuentro y en las redes de Asturex. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Vale, muy bien. Pues muchas gracias a todo el mundo.